Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a Pepe, al profesor Couceiro, la invitación a venir y a Agamede, lógicamente, que para el que no lo sepa, porque bueno, hay gente que no lo sabe, Agamede viene de bastante atrás, la podéis encontrar en la Ilíada. En la Ilíada, Agamede es uno de los personajes que es una, podemos llamarla curandera en aquella época, supongo, que tenía el poder de la curación de todas las hierbas de la naturaleza. Nosotros no somos así, desgraciadamente, pero bueno, hacemos lo que podemos. Bueno, cuando me encargaron el tema de la pubalgia es algo que todos los que nos movemos en el mundo del fútbol, del deporte en general, hemos oído, visto, mamado, como quien dice, ¿no? Muchas veces. Esto es pues antes de ayer, vamos, de agosto de este año, la plaga de la pubalgia, tal. Bien, eso está ahí, pero fijaos, si hacéis una búsqueda en PubMed, os encontraréis con que hay 37 referencias sobre pubalgia. A modo de ejemplo, si buscamos sobre tendinopatías aquileas, hay más de 1100 y sobre cruzado ya ni os cuento, 3800. ¿Por qué hay tan poco sobre pubalgia? Cuando es algo que es frecuentísimo en deportes en los que se requieren cambios de dirección, chut o pivotaje. En deportes como el fútbol, en nuestro entorno, lógicamente, el hockey hielo, hockey patines, menos en fútbol americano, mucho en fútbol australiano. Pues la verdad es que no lo sé, pero si pensamos que en un equipo tipo entre el 10 y el 18%, es lo que nos dicen las estadísticas, del tiempo perdido por los jugadores a lo largo del año se debe a patología en la zona del pubis, no es muy razonable que le prestemos más atención a otras patologías menos frecuentes, salvo, a lo mejor, porque esta es una patología sobre la que desconocemos un montón y que está dentro de ese terreno mítico casi de la Ilíada. Es verdad, o sea, la literatura sobre la pubalgia es una literatura muy poquito científica, si queréis. Todo el mundo habla de pubalgia. Si entráis en la web encontraréis millones, literalmente, de referencias sobre pubalgia, osteopatía de pubis, etc. Todos los jugadores saben de pubis, todos los entrenadores saben de pubis, todo el mundo sabe de pubis, pero no hay poquísimo publicado sobre esto. Realmente es un campo que se está desarrollando y si vais recogiendo lo que se publica veréis que se ha empezado a disparar el interés en los últimos años porque a los americanos, que son los dueños, en sentido figurado, pero a veces también literal, de las bases bibliográficas, les ha empezado a importar. De hecho, empieza la aparición de la pubalgia en la bibliografía científica internacional cuando Gilmore en Inglaterra describe la ingle de Gilmore, el Gilmore's groin, y a partir de ahí los americanos empiezan a interesarse en una patología que para ellos era algo, cosas de europeos. Y ellos citan la patología como empezando en los años 80, cuando está descrita en el 34, me parece que es, por un italiano, por Spinelli, que en su momento la llamó la ingle del esgrimista, porque es el primer deportista en el que la describió. Ellos hablan de que se empieza a mencionar cuando ya en los años 70 un yugoslavo, Nesovic, describió la modificación de una técnica quirúrgica, luego la veremos, para hablar de ella. Es un campo en el que yo creo que es muy importante, esto es lo que les digo a mis alumnos, saber más que el quiosquero, que es el que conoce mucho, pero porque lo lee en los medios no científicos. Pues a mí me importaría que salierais de aquí un poco con alguna idea clara, que es lo que voy a intentar, a ver si lo consigo. Bueno, el concepto clásico de la pubalgia era este, pues es dolor en la zona del pubis, punto. De hecho, esto es lo que te dice el entrenador. El entrenador llega y te dice, doctor, a ver si este va a tener un pubis. ¿Por qué? Porque va diferente. Porque ya no golpea, no tiene la precisión en el golpeo en largo. Si antes era capaz de colocar un centro con precisión a 40 metros, ahora hace pases cortitos. Si antes en su salida en el sprint era muy rápido, ahora, si antes pivotaba muy rápido, ahora te dicen, va como un tráiler de 4 ejes.
Y diagnostican ellos muchas veces la pubalgia antes que nosotros, porque conocen a su deportista, a su futbolista. Es un dolor vago, dolor poco definido muchas veces, que se irradia a zonas en esa zona. Por eso se ha llamado pubalgia, que es un poco como decir lumbalgia, o sea, te duele esta zona, punto, y ya está. En realidad, deberíamos hablar de un proceso que es un continuo. Y hasta que no seamos capaces de definir sus fases y los lugares donde asienta, no vamos a poder definir el tratamiento óptimo. ¿Por qué es así? Pues probablemente porque es una zona muy compleja. ¿Y por qué es una zona muy compleja en cuanto a la gran cantidad de estructuras, las inserciones que recibe? Y esto ya es una opinión personal, porque es una zona que ha quedado a caballo entre los traumatólogos y los cirujanos. Es una zona que en la época en que los cirujanos tenían una amplia formación traumatológica o a la inversa, se trataba porque un traumatólogo había nacido en la cirugía y era capaz de operar una hernia y se resolvía mucho mejor de lo que después se ha ido resolviendo. Yo creo que se perdió por culpa de esto. Pero bueno, vamos a ver. Fijaos, todo esto son inserciones musculares en esa zona, en una región de 4 centímetros cuadrados. Es una zona riquísima en estructuras tendinomusculares. Y tenemos ahí una articulación, que es la sínfisis del pubis, que ha formado con las sacroiliacas parte de uno de los grandes desconocidos de la anatomía, porque, bueno, a mí todavía me explicaron la anatomía de esta zona como unas articulaciones sin movimiento, rudimentos que servían básicamente para movilizarse durante el instante del trabajo del parto, cuando en realidad son unas de las estructuras más importantes para el funcionamiento, tal y como lo conocemos, del ser humano en bipedestación, y mucho más en los gestos deportivos. Las estructuras que llegan ahí no están separadas, se funden, saltan unas sobre otras. Los aductores no llegan a un punto y los abdominales a otro y se quedan ahí, que va, se funden, saltan unas a otras. No solo saltan ahí, sino que saltan también sobre las estructuras ligamentosas del pubis. Es un entramado maravillosamente complejo y tiene que servir para algo, si no, la naturaleza no nos daría algo así de complicado. Si lo pensáis, de ahí salen los músculos fundamentales para la estabilidad del tronco, para el inicio del movimiento y para soportar las fuerzas de reacción del suelo. Cuando iniciáis una arrancada en velocidad, vale, arrancamos con glúteo, arrancamos con cuádriceps, pero si no hay un aductor aductor potente, la pierna tiende a la rotación externa. Necesitamos mantenerla alineada. Eso lo hacen los aductores, que trabajan muchísimo durante todas esas fases. Para que la pelvis, realmente el pubis forma parte de la pelvis, pueda cumplir su función, tiene que ser un anillo pero elástico y tiene que integrar una serie de articulaciones, y no nos podemos olvidar de las coxofemorales, de las caderas, que forman parte de ellos. Los ilíacos, que son los que luego dan lugar a la articulación llegando por delante hasta el pubis, no son estructuras inmóviles, se mueven y si los dos están anteriorizados dan lugar a una anteversión pélvica, eso que hace que el pubis descienda y retroceda. Si se posteriorizan los dos, que tenemos una retro con un alargamiento funcional de los aductores. Pero ¿qué pasa si uno se anterioriza y otro se posterioriza? Y dicen, esto es imposible. Pues esto pasa en cada paso que damos. En cada paso que damos. Durante la marcha, según apoyamos, un lado asciende y se produce una nutación de esa sacroiliaca, y el otro desciende y se produce una contranutación de esa sacroiliaca. Es decir, el pubis está continuamente haciendo esto en cada paso que damos. Si lo hace en cada paso, ¿qué no hará en un gesto de sprint, de pivotaje o de chut? Sobre todo si tenemos una sacroiliaca con una restricción de movilidad, otro concepto que
hasta hace poco prácticamente no existía, no manejábamos esto. Nadie entendía que si la sacroiliaca no se mueve, ¿cómo se va a quedar sin movilidad? Es que se mueve, es que es fundamental que se mueva. Si esa sacroiliaca se queda bloqueada, el pubis, en lugar de ir y venir, solo va y va cada vez más y empieza a sufrir. El equilibrio de la pelvis no depende solo de los ligamentos, depende enormemente de la musculatura, depende de todos esos músculos. Y se estabiliza por algo que un traumatólogo español, barcelonés, Cabot, ya describió hace mucho tiempo, que era ese sistema que él llamaba de aspas de molino, también muy hispánico, ¿no? Que era el que estabilizaba, traccionando de un lado y del otro, el pubis y dándole ese equilibrio dinámico durante todas las fases de la marcha y del funcionamiento en lo que se ha llamado una sinergia antagonista. Es decir, un funcionamiento de músculos que se oponen al movimiento principal para corregir la trayectoria final y permitir que sea la correcta. Clásicamente, las pubalgias se dividían en tres grupos, siguiendo un poco a la escuela francesa, ¿no? Las altas, que eran las que tenían origen en la musculatura abdominal, las bajas, que eran las de los aductores, y las que quedaban en medio, que eran las que se llamaban verdaderas osteopatías dinámicas de pubis, o las que afectaban realmente al pubis. Si lo miramos desde un punto de vista práctico, podemos atender a dónde se origina el dolor y a partir de ahí buscar qué es lo que está ocurriendo. Podemos tener lesiones o patología de origen en estructuras tendinosas o en la inserción tenoperióstica, tanto de adeductores como de abdominales. Podemos tener patología en la sínfisis, en la articulación del pubis. Luego veremos que esta muchas veces es secundaria y no primaria. Podemos tener, que es lo que se ha puesto de moda últimamente, esas alteraciones del canal inguinal con esas micro lesiones o microroturas del anillo inguinal superficial o la debilidad de la pared posterior, porque aunque se llamen hernias de deportista en algunos medios, realmente no hay una verdadera hernia. Y podemos tener dolor porque se atrapen ramitas, filetes nerviosos que pasan por esta zona. Fundamentalmente tenemos ilio inguinal, genitofemoral y obturador, que todos ellos pueden cizallar, comprimirse y dar dolor irradiado. Por eso, muchas veces, cuando el jugador o el deportista tiene una pubalgia o una osteopatía o un dolor de origen en algún lado, cuenta que de vez en cuando el dolor es raro, que se va, que le baja hacia el periné, que le duele un testículo. No sé, me estaré volviendo loco, dicen algunos. No, para nada. Es lo lógico por la irritación nerviosa. Pero luego hay que tener en cuenta otras cosas, que a veces una pubalgia no es una pubalgia, aunque duela por la zona del pubis. Pues a veces tenemos conflictos femoroacetabulares, tenemos patología en el psoas, puede haber bursitis de psoas, puede haber roturas en el psoas. Otras lesiones musculares profundas, fijaos, un obturador externo en un futbolista, otro en otro futbolista, quiero decir, no es tan infrecuente. Estos son futbolistas con dolor profundo, pero, ojo, estos son dolores que tienen un comienzo diferente, empieza con un dolor, con un comienzo mucho más agudo. Aunque a veces estos músculos les permiten seguir jugando, acaban el partido y dicen, me he cargado, no sé qué me ha pasado, me aparece esto. Y tenéis aquí, ¿veis? Esta zona de aumento de señal comparado con el del otro lado. Y otras veces, como en esta bailarina, el dolor del pubis no es una pubalgia, es esto, que es un quiste óseo. Hay otras cosas que pueden dar dolor ahí. Muchas veces es difícil saber si el dolor que afecta al pubis es primario o secundario. Yo creo que es secundario, es por una microinestabilidad, por esos movimientos repetidos que se producen ahí. Pero esto es lo que se veía en las radiografías y esto es lo que dio lugar a ese concepto clásico de la osteopatía dinámica del pubis. Por eso se llamaba así, porque realmente hace 30 años o 40 años lo que se veía era una radiografía y se veía el pubis, se veían las sínfisis, esas alteraciones. Pero probablemente el pubis, la sínfisis, no es el culpable del problema, es la víctima.
de esta situación. Y bueno, pues como en las novelas policíacas hay que buscar para saber distinguir al verdadero culpable del aparente. Fijaos en esto. Este es un pubis, fijaos esta enorme esclerosis, esta reacción ósea tremenda que tiene aquí, que indica un sufrimiento óseo, un aumento de estrés óseo con una reacción de reparación. Bueno, este pubis es el pubis de una mujer después de dar a luz, después de la inestabilidad que se produjo en esta zona y de tener una diástasis de rectos abdominales, que trastornó por completo el control de esta zona y 2 años después de haber tenido a su hijo, todavía tenía un dolor pues, tremendo en esta zona que no se resolvió hasta que se operó y se estabilizó esa zona, esa musculatura. Pero fijaos en este otro, ¿veis? La geoda que aparece, el ensanchamiento del pubis que está buscando estabilizarse, como hacen todas las articulaciones en sufrimiento. Bueno, pues esto, llevado al grado extremo, puede acabar incluso aquí. Mirad, esto realmente es un sindesmofito que salta a la articulación de un lado a otro buscando estabilizarla. Pero el pubis lo que está buscando es dejar de sufrir. No es la causa del dolor. Puede doler, por supuesto, pero la causa está en otro lado. Lo que vemos en la gammagrafía, que durante mucho tiempo ha sido nuestra prueba de referencia, no se ve nada en la radiografía, hazle una gamma y veremos si capta. Claro que capta, pero capta por la irritación que hay ahí. No nos dice cuál es el origen del problema. Lo que nos dice es que ya está lo suficientemente evolucionado. Y en la resonancia, pues 3/4 de lo mismo. Fijaos, este aumento tremendo de señal en los 2 lados de la sínfisis en el pubis por el edema que se ha producido. Mirad la señal del hueso normal y el blanco, el aumento de señal de esta zona. ¿Qué hace esa inestabilidad? Pues da lugar a verdaderas fracturas de estrés por ese estrés óseo. ¿Qué pasa? Que si se produce ese grado de estrés, incluso sin llegar a esa fractura, pero esa fatiga ósea, si no resolvemos el problema de origen, nunca vamos a tener a nuestro futbolista de vuelta. Vamos a tratarlo sintomáticamente, vamos a hacer que esté mejor, pero en cuanto vuelva a su estrés, vuelve a recaer. ¿Veis? Ese gran edema en esta zona sí, en esta no. Esto es, en la axial lo veis, una verdadera fractura de fatiga del pubis. Si en lugar de tenerlo ahí, lo tenemos más abajo, en la zona de los adeductores, lo que nos encontramos muchas veces es una patología de comienzo agudo. Cuando empieza de esa manera, generalmente nos quedamos bastante tranquilos porque el tratamiento es más predecible. La fisio, la infiltración de la zona, si no hay lesión estructural, si no hay una rotura, pues a veces simplemente con un corticoide, y si no, pues con factores de crecimiento, las ondas de choque, o si no, la tenotomía del aductor medio, generalmente resuelven el problema. Hay deportistas que se hacen la tenotomía ellos solos, o sea, en gestos de separación brusca, de abducción brusca, que pueden luego dejarnos esto, esa enorme equimosis en la que, ¡pam!, lo que nos traduce es que ha saltado la estructura y se ha roto. Pero claro, fijaos que es que esto está en íntima relación con la inserción del recto abdominal y el anillo inguinal externo, y a veces esa rotura se extiende y asciende y tenemos un problema más complejo que el que parece a simple vista. Si no, pues lo que hacemos es esto, es buscar el tendón del aductor y seccionarlo con cuidado, porque casi siempre está rodeado por esta corona vascular, que es la que produce, aunque el tendón sea avascular, el sangrado que da lugar a las equimosis después. Y si nos vamos arriba, que es el que parece el gran caballo de batalla, pues ahí podemos tener muchos problemas. Esa afectación de la pared puede tener que ver desde un desgarro del recto. Si revisáis la bibliografía, hay gente que dice, son todos desgarros del recto. Gente que dice, no, son todo lesiones del tendón conjunto. No, es todo la fascia del oblicuo externo. Y de hecho lo llaman, a la disrupción de la fascia del oblicuo externo, hay autores que la llaman la ingle o groin, de hockey, del jugador de hockey, porque está escrito en jugadores de hockey hielo. O lo que llaman esas debilidades de la pared posterior, o la irritación del nervio, puede ser por muchas cosas. Eso se agrupa. Si encontráis esto, lo que os decía, el Gilmore's groin o la hernia del deportista,
están hablando de esto de una manera genérica. Realmente deberíamos diferenciar y llamar hernia, lo que se llama hernia de deportista, que insisto, no es una hernia, a la debilidad de la fascia transversalis, que permite que abombe la pared posterior del canal inguinal, que es ese túnel oblicuo que todos hemos visto y sufrido en anatomía intentando entenderlo tridimensionalmente. Si alguno se ríe, ¿no? Que no os voy a describir esto, porque lo sabéis, pero que es una estructura muy compleja. Luego cuando la ves y la entiendes es más sencilla, pero que es básicamente una estructura formada por toda la musculatura abdominal, rectos, los oblicuos, interno y externo, y el transverso. Como es muy complejo, intentar encontrar la confirmación diagnóstica con pruebas complementarias se ha probado de casi todo, pero es difícil. Hay autores, sobre todo John Orchard, el australiano, que defiende la ecodinámica haciendo un valsalva a la vez que se hace el estudio de la pared posterior para ver cómo abomba. Herniografías, que tampoco han dado demasiada información, porque es que no hay una hernia real la mayor parte de las veces. Y últimamente resonancia, que ya os digo, esto es desde que los americanos se metieron en la batalla y han empezado de una manera muy sistemática, muy bonita la verdad, a buscar la causa de la patología para intentar hacer el traje a medida del tratamiento de cada uno de los sujetos. Pero en general nos movemos todavía en unas tasas de especificidad bajísimas para casi todos los diagnósticos, para lo que se mueve en medicina. Repito, lo que en muchos sitios os encontraréis como la hernia del deportista o la hernia del futbolista es semánticamente un error, pero además muchas veces es frustrante porque el paciente viene al traumatólogo, el traumatólogo dice, uy, esto va a ser una hernia de futbolista, al cirujano, y el cirujano dice, coño, aquí no hay una hernia, es que no la hay. Y entonces el deportista empieza a bailar de un lado a otro, me dicen que sí, me dicen que no, me dicen que sí, sin conseguir encontrar una solución. Afortunadamente cada vez menos, cada vez es más frecuente que se le pueda dar una solución porque cada vez se conoce más la patología. Es esa debilidad de la pared posterior que muchas veces lo que hace es causar esa neuritis, esa irritación de una rama del nervio genitofemoral, el que va por detrás del cordón, que es el que da esos dolores raros, y muchas veces se asocia a ese dolor que al explorarlo, cuando haces la exploración del canal y metes el dedo, no solo le duele la pared posterior, le duele el pilar externo del orificio inguinal, que es en la zona de inserción en el hueso. Y además eso es lo que hace que muchas veces los futbolistas con este dolor se comporten como herniados, en el sentido de que el toser les duele y se llevan la mano a la salida, al orificio, para contener esto, cuando ya está el proceso avanzado. Eso hace también que les duela al hacer abdominales y por eso no deben empezar haciendo abdominales a cañón cuando tienen una pubalgia. Hay que elegir el tipo de abdominal que hacen. Y últimamente, estas son unas ilustraciones de Ulrike Musabek, que es una cirujana alemana que trabaja en Múnich, que se ha dedicado a operar futbolistas, deportistas en general con esta patología, y ella lo que hace es una reparación, una cirugía mínimamente invasiva, porque después de diferenciar casos, aquellos casos en los que el problema es la debilidad de la fascia transversalis y la irritación de esa rama del nervio, lo que ella hace es simplemente liberar la rama y plicar esto. Y por eso leeréis y veréis que hay futbolistas que en 2 o 3 semanas después de la cirugía están entrenando, porque lo que se les hace es esto. Bueno, esto es más de lo mismo, lo que suele ocurrir, la zona de dolor, la zona en la debilidad. Los exploráis y no son capaces de generar fuerza con los aductores, porque les causa dolor, se produce una inhibición refleja. Tienen unas piernas así, unos muslos
con unos aductores, vamos, con unos jamones tremendos, y cuando les pides que cierren, no son capaces de vencer la resistencia de tus 2 dedos, porque están inhibidos por dolor. Pero a veces, muchas veces, al explorarlos, nos encontramos también con que la rotación interna de la cadera está limitada. Y este es uno de los que parecen factores de riesgo importantes, especialmente en futbolistas, para la aparición de pubalgias. Pensadlo, si la rotación interna de la cadera está limitada porque hay un conflicto femoroacetabular o hay una alteración en la posición de la ilíaca o hay un trastorno muscular, ¿qué va a ocurrir? Que cuando la cadera va a rotación interna o se aproxima, va a golpear contra el acetábulo, y el acetábulo ¿qué va a hacer? Mover el pubis, y la sínfisis del pubis se va a ver sometida, además de a sus movimientos naturales, a un movimiento de compresión brusco. Eso es, aquí tenéis por ejemplo una cadera normal y una cadera con un conflicto bastante atípico, pero bueno, imaginaos, esta cadera se flexiona o se aproxima y esto va a librar perfectamente el borde del acetábulo. Esta no, esta en cuanto venga hasta aquí, esta jiba que hay aquí va a golpear, al golpear va a transmitir la fuerza, ¿y a dónde va a ir? Hasta el pubis. Y es uno de los factores de riesgo que hay que descartar. Si ya lo tenemos diagnosticado, vamos a tratarlo. Lo primero que hacemos, que es normalmente un tratamiento conservador, salvo que haya una hernia fetén. Si hay una hernia de verdad, el tratamiento de entrada es quirúrgico porque no hay otra solución. ¿Cómo? Pues básicamente buscando sincronizar, recuperar ese control de la musculatura estabilizadora de ese entramado. ¿Cómo? Pues trabajando transverso, trabajando oblicuos, estirando la musculatura retraída. El trabajo de glúteo es muy importante. Sorprendería la cantidad de deportistas con una insuficiencia relativa, lógicamente, en sus glúteos, sobre todo en glúteo medio, que permite una báscula aumentada de la pelvis en los gestos de apoyo a una sola pierna. Hay que buscar, con la ayuda de los fisios o de los osteópatas, la liberación de esas restricciones, sobre todo en sacroiliacas. Con muchísima frecuencia nos las encontramos en estos deportistas. Y si todo va bien, nosotros lo que hacemos es dar un margen entre mes y mes y medio. No puedes pretender que un deportista esté bien en una semana, después de que se haya desarrollado una pubalgia, que es algo que se viene gestando durante mucho tiempo. Lo que hacemos es darles un margen. Normalmente tampoco les decimos que vayan a estar curados en un mes. Lo que les decimos es que si todo va bien, en aproximadamente un mes sabremos si seguimos por esa línea o cambiamos a una opción quirúrgica más agresiva. Si el deportista va bien, intentamos retomar el entrenamiento, pero tienen que mantener el trabajo en los estabilizadores. Y si no va bien, pues entonces al quirófano. Y en el quirófano depende de la patología que hayamos sospechado, que creamos que tiene nuestro deportista, haremos una cosa u otra. Se ha preconizado el tratamiento laparoscópico, pero es que si no hay una hernia real, la láparo probablemente no va a dar buenos resultados. Yo la experiencia que tengo en los jugadores tratados por laparoscopia no es buena. Tenemos un porcentaje muchísimo más grande de fracasos que en la cirugía convencional. ¿Qué pasa? Es atractivo porque al jugador le dicen, nada, chaval, esto en una semana estás en la bici y en 2 semanas estás entrenando. Pero claro, si no te sirve para nada, pues es mucho menos interesante. La cirugía clásica es una variante de la técnica de Bassini que describió cómo se hacía Nesovic, pero en la década de los 70. Bueno, se hace el refuerzo aplicando la fascia transversalis y en algunos casos, como en estos, que estos son, os decía, de la doctora Musabek, lo que se hace es abrir la fascia y plicarla, simplemente. Lo que se hace es abrirla y ¡pum!, reforzarla y liberar la rama del nervio, que en este caso estaría colocada más o menos por aquí abajo. ¿Qué pasa? Que no podemos hacer la cirugía más rápida o más fácil.
solo porque sea más rápida o más fácil. Hay que hacerle el traje a medida a cada paciente, porque como os he dicho antes, esto es un espectro de patologías y tiene una serie de afectaciones que hay que corregir, si no, no vamos a lograr un buen resultado. Entonces, habrá jugadores en los que tengamos que hacer solo una reparación de la fascia transversalis, en otros va a necesitar una cirugía FETEN de hernia, otros habrá que tratar el oblicuo externo porque su fascia, os enseñaré alguna, es realmente de papel de fumar, etcétera, etcétera, y algunos necesitarán una tenotomía del aductor medio también. Y luego viene la duda, ¿hacemos una uni o bilateral simultánea aunque solo le duela a un lado o uno le duela muchísimo más que el otro? La tendencia habitual es, si encontramos algo que se parezca a un defecto anatómico, hacer la cirugía en los dos lados, porque probablemente sea simétrico. Y tenemos un porcentaje bastante grande de jugadores que después de la cirugía de un lado, en el margen de 1 o 2 años, tienen que operarse del otro. Y entonces muchos prefieren operarse los dos simultáneamente. ¿Veis? Estos son dos oblicuos externos. Fijaos, aquí no hemos hecho nada, así es como estaban. Esto es una disrupción de la fascia y esto es como papel de fumar. Pero claro, esto, en un sujeto que tiene esto, si es campeón del mundo de hockey, pues si le reparas esto en un lado, te vas a ir a reparárselo en el otro. Porque muy probablemente va a tener un problema al cabo de relativamente poco tiempo. En ocasiones, ¿veis? Ahí aparece una especie, un pequeño lipomita preherniario. Bueno, pues este se llevó su mallita colocada ahí hace unos años y tiene el récord de España de lanzamiento de jabalina, o sea que no le ha ido tan mal. Hay que dirigir la cirugía a la patología. Si lo hacemos bien, podemos esperar más o menos un 90-95% de buenos resultados, es decir, de retorno al mismo o mayor nivel de competición, que es lo que en deporte nos dice si estamos haciéndolo bien o mal. ¿Qué pasa? Pues que dependiendo del tipo de cirugía, el plazo de reincorporación va a variar. Unos podrán empezar a la segunda, tercera semana, otros van a tardar un poco más, cuarta, sexta, pero en general casi todos van a estar de vuelta, entre comillas, por eso lo pongo así, al cabo de unos 3 meses. Casi todo el mundo dice, en 2-3 meses estás. Bien, pero si revisas las cifras de la Liga de Fútbol Profesional, veréis que los jugadores no están plenamente reincorporados hasta que han pasado prácticamente 6 meses. Porque hay que tener en cuenta no solo la cicatrización, sino la adaptación a la nueva situación, los cambios en la tensión que se producen, el tejido, que no es un tejido natural, es un tejido de cicatriz que tiene unas tensiones diferentes, envía unos estímulos distintos y que el jugador ha perdido nivel de forma y tiene que recuperarla. Y nada más. Gracias.